Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Muy buenos días, familia. Dios me las bendiga. Qué gozo, qué alegría es podernos volver a encontrar en este espacio y seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Le damos una cordial bienvenida a este espacio. Le invito para que usted se coloque cómodo, comparta el link con otras personas, con amigos, con familiares, para que juntos continuemos exaltando y glorificando el nombre del Señor. Ya estamos en octubre, mes de la Biblia, y queremos invitarle para que se permanezca conectados con nosotros en esta serie que estaremos trabajando en este mes. Le invito para que conmigo abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal-peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos
y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Señor y Dios, en esta mañana continuamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo, Dios, que no hay un Dios más poderoso y más grande que tú. Por eso en este día queremos rendirte a ti toda adoración y toda exaltación por las bendiciones que tú nos has dado. La bendición de contar con tu palabra. La bendición, Padre Celestial, de ser tu pueblo. Permite que podamos cumplir ese propósito de ser testimonio para otros pueblos, de ser testimonio, Dios, para las naciones, y de ese modo exaltar y glorificar tu nombre, con una vida práctica, con una vida de obediencia a tu palabra, manteniéndonos, Señor, en tu camino, como es la consigna, según Dios del cielo, el desafío que nos deja Deuteronomio. Padre, gracias te damos, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana. Aleluya. Oh mi Cristo, tú eres mi Señor y mi Salvador por siempre. Así vamos a decirle a Rey: eres mi Señor, te amo, Rey. Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Vamos con todo el corazón, alabemos el nombre de nuestro Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar.
en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de nuestra alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Exaltamos al que es digno de toda la gloria. Una vez más, cantemos. Aleluya. Así se alaba al Rey. Así se alaba el Señor de señores. Con júbilo. Así lo adoramos y lo exaltamos. Dándole la gloria a quien vive por los siglos de los siglos. Jesús, amado de mi alma. Gracias. Así es, con todo nuestro corazón alabemos el nombre de nuestro Señor. Sí, Señor, con todo el corazón te alabamos, Señor. Nos rendimos delante de ti y te decimos: Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad, con todo nuestro corazón. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Así es, Señor. En este nuevo día que nos das, te damos gracias, Padre. Estamos delante de ti, derramando nuestros corazones, exaltándote. Tócanos, Señor, a través de las alabanzas, Señor. Te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad.
es un buen momento para seguir glorificando a nuestro Dios, y lo hacemos a través de esa generosidad, compartiendo con otros en la canasta del amor y también expresándole al Señor nuestra gratitud y nuestra obediencia por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Deuteronomios capítulo 4, el versículo 7 nos dice lo siguiente: ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Y es que Dios se hace presente en medio de su pueblo. Dios ha sido bueno para con nosotros. La presencia del Señor en medio de la iglesia, en medio de cada creyente, se deja ver a través de esa generosidad. Dice su palabra que Él está cerca de nosotros cuando le invocamos. Y lo invocamos no simplemente con palabras, sino testificando, dando gracias, viviendo de acuerdo a cómo su palabra nos está mostrando que nosotros debemos vivir. Invoquemos al Señor a través de nuestra generosidad. Démosle gracias por la oportunidad que Él nos da de compartir y de honrarle por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias por la oportunidad y por el gran privilegio que tú nos das de poder reconocer tu presencia en medio nuestro. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de ser testigos de la provisión que tú haces constantemente. Tú nos permites ser testigos, Dios del cielo, de la abundancia, Dios. Y con esa gratitud, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso en esta mañana presentamos delante de ti nuestro diezmo y nuestra ofrenda, como una señal de gratitud, como un acto de obediencia a tu llamado, a tu palabra, oh Dios. Amén y amén. Aquí estoy, Señor, rendidos delante de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad
lugar, Señor, en tu presencia. Bueno, mis hermanos, iniciamos entonces este tiempo de la palabra del Señor, este tiempo de meditar en la Escritura, en lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Se ha puesto usted a pensar que la iglesia representa esperanza para nuestra nación? Sí, y solo sí permanece en los caminos del Señor. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí, y solo sí permanece en los caminos del Señor. Esta será parte de la reflexión o el llamado a la reflexión durante todo este mes de octubre, en el que estaremos acercándonos al libro de Deuteronomio. Ese libro de Deuteronomio que nos va a dejar ver esas últimas palabras de Moisés para el pueblo, en el que el pueblo recibe un llamado de parte del Señor a partir de Moisés, un desafío en el que le dice palabras similares a las que acabo de decirle a ustedes ahora mismo. Y las palabras de Moisés uno podría recogerlas en una expresión como la única esperanza de Israel como bendición a las naciones es que guarden los mandamientos, que cumplan con los estatutos del Señor, que vivan en los decretos de Dios. Esa sería la única esperanza de Israel como bendición a las naciones. Y es por eso que hoy nos disponemos a iniciar una serie de meditaciones. Serán 4 domingos con un quinto domingo, el primer domingo del mes de noviembre, porque habrá un domingo en octubre en el que estaremos meditando en otra porción de la Escritura fuera de Deuteronomio, pero durante 4 domingos del mes de octubre y el 1 de noviembre estaremos revisando este llamado del Señor. Esperamos observar cómo es que el Señor nos dice a nosotros: ustedes como iglesia representarán esperanza para una nación como la nuestra, sí, y solo sí permanecen en los caminos del Señor. Ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. En este día o en este mes en el que conmemoramos la Reforma Protestante, qué importante reflexionar en este tema, en este tiempo que estamos rememorando ese acontecimiento de la historia de la iglesia y la urgente necesidad que tenemos al interior de la iglesia de una reforma, pero una reforma que surge desde la Escritura, una reforma que surge desde la palabra del Señor, desde la meditación en la palabra del Señor. Durante todos estos días estaremos entonces acercándonos al libro de Deuteronomio. ¿Y por qué Deuteronomio? Porque en esta construcción que veníamos haciendo y tratando de pensar qué sería una reflexión para este mes, un llamado del Señor para nosotros durante este mes, estuvimos revisando esos acontecimientos que están en la Escritura, en los que se nos narran esas reformas que se dan al interior del pueblo de Israel. Y llegamos a Josías. Josías es el personaje del que nos habla el libro de Reyes, el libro de Crónicas, donde nos va a mostrar cómo se dio una reforma en su periodo de gobierno. Y al parecer, de acuerdo a lo afirmado por Jerónimo en el siglo IV, el libro que se descubrió, porque la Escritura no lo va a afirmar así tan claramente, pero parece ser que el libro que se descubrió es la afirmación que hace Jerónimo en el siglo IV. El libro que se descubre es el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio tiene un lugar especial en el Antiguo Testamento. Algunos se han atrevido a pensar o a afirmar que Deuteronomio es para el Antiguo Testamento lo que es Romanos para el Nuevo Testamento. Y cuando uno mira la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, estamos considerando la manera en cómo el Señor condensa, inspirando a Pablo, condensa todo lo que es la teología, la interpretación de ese hecho histórico llamado Cristo. Cómo se entiende Cristo a la luz de la palabra del Señor. Deuteronomio se convierte entonces en una piedra fundamental dentro
del Antiguo Testamento, y es un libro al que con mucha frecuencia los profetas van a hacer referencia. Los libros, cuando narra la historia, se va a hacer referencia a el libro de Deuteronomio. El libro está de tal manera organizado que lo que nos está invitando es a volvernos al Señor. Este libro está organizado alrededor de 3 discursos. Son 3 los discursos que que se narran allí en Deuteronomio. Y hoy estaremos revisando el primer discurso. En las predicaciones no esperamos agotar la totalidad del discurso porque los discursos son algo extensos. Por lo menos este primer discurso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y lo particular de estos discursos es que o la manera de presentar estos discursos es que son toda una exhortación de parte del Señor a través de Moisés. Hoy nos estaremos acercando al primer discurso que va desde el capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 4, versículo 40. Ese es el primer discurso. Y el primer discurso que se va a emitir de acuerdo a lo que nos muestra allí el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 5, ese primer discurso se va a emitir, dice, Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán, e inicia ahí el primer discurso. No se nos puede olvidar la importancia del lugar donde están, y ya entenderemos por qué la importancia del lugar donde están ubicados en ese momento en el que se va a dar el primer discurso. Y el primer discurso inicia con un recuento histórico, no es detallado. El recuento histórico no es detallado, pero el recuento histórico son algunos hechos que han sucedido en la historia del pueblo de Israel y están allí narrados. Desde el versículo 6 en adelante se van a narrar esos hechos históricos, para en el capítulo 4 entrar en una exhortación a partir de lo que es y debe ser ese Dios que interviene en la historia. Cómo se debe vivir a partir de la contemplación de ese Dios que interviene entre nosotros. El discurso entonces inicia con ese recuento y desde ahí uno comienza a darse cuenta que Dios es un Dios que se revela en la historia, que se inserta en la historia del ser humano. Ahora entendemos un poquito más por qué, por ejemplo, el libro de Josué, que dentro de la clasificación que nosotros ordinariamente tenemos de la Biblia como protestantes está clasificado como un libro histórico, pero dentro de la clasificación, orden que tienen los judíos, Josué, por ejemplo, es un libro profético, porque se entiende a Dios insertado en la historia del pueblo y de esa manera revelándose en esa permanente interacción con el pueblo, se va revelando el Señor. Con esta introducción al primer discurso, que es un poco extensa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde se van narrando todos estos acontecimientos históricos, uno se da cuenta entonces que el conocimiento que Dios tiene, que el pueblo tiene de Dios, el conocimiento que el pueblo tiene de Dios, no es el resultado de una reflexión. No es el resultado de una reflexión. No es el resultado de sentarse a especular y tratar de entender quién es Dios y desde la razón tratar de construir la imagen de quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. No. El conocimiento de Dios para el pueblo de Israel no es el resultado de una especulación filosófica. El conocimiento que tiene de Dios es gracias a esa experiencia, a poder vivir a Dios, a poder gustar la intervención de Dios entre el pueblo.
pueden llegar a conocer a Dios porque Dios se inserta en el pueblo, se relaciona con el pueblo, actúa entre el pueblo, se mueve entre el pueblo. La fe de Israel entonces no es una conclusión lógica. Primera premisa, segunda premisa, entonces viene la conclusión. Es el resultado de una relación con Dios que ha tomado la decisión de insertarse en el pueblo. Un Dios que ha decidido librar a Israel de la mano de los egipcios y los ha conducido. Recordemos dónde están ubicados. Versículo 5. Ahí está, capítulo 1, versículo 5. Nos va a dejar muy claro dónde están. Estaban en el país de Moab, están en la frontera, dice, al este del Jordán, están en la frontera. El límite es el río Jordán. Los ha conducido desde Egipto, liberándolos de la mano del faraón, y ahora los ha conducido hasta la frontera, hasta las puertas de la tierra prometida. Ese hecho de la liberación, de esa historia que acaba de narrarse, va a demandar una plena devoción del pueblo para con Dios. Una plena devoción. Por estos días veníamos meditando en unos estudios que hacíamos en semana, ya terminamos la semana pasada. Veníamos meditando en ese llamado del apóstol Pablo. La semana antepasada lo terminamos. Veníamos meditando en ese llamado del apóstol Pablo a Timoteo cuando dice: ejercítate en la piedad. Y la piedad, podríamos afirmar, es pensando en devoción, en esa fiel devoción, es esa devoción al Señor. La piedad y devoción podríamos pensar que son expresiones sinónimas. Y lo que meditábamos es, y me llamó mucho la atención, porque hay un autor que se llama Jerry Bridge, y él va a definir la devoción a partir de un personaje de la Biblia de quien se habla muy poco. Hay un par de líneas en el Antiguo Testamento y un par de líneas del mismo personaje, trayendo el Nuevo Testamento a memoria de ese personaje, otro par de líneas. Y en ese par de líneas dicen suficiente para que nosotros podamos entender qué es la piedad, y es Enoc. Se dice que Enoc anduvo con Dios, andaba con Dios en Génesis. En 2 veces se va a repetir en ese par de líneas en las que se describe quién era Enoc en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Y en el libro de Hebreos se nos va a decir que Enoc agradaba a Dios. Andaba con Dios y agradaba a Dios. Lo que demanda ese recuento histórico, ese hacer memoria de cómo Dios ha obrado entre el pueblo, lo que va a demandar es una plena devoción del pueblo hacia Dios. Y entiéndase devoción como caminar con Dios, andar con Dios y agradarlo. Aquí uno comienza a darse cuenta que la historia está para aprender de ella. La historia no está solo para traerla pues como a colación y hacer memoria de ella y hacer un recuento y un despliegue de historia. No. Ustedes recuerdan frases como: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque es que en esa narrativa de la historia, en ese pequeño bosquejo de la historia, hay un par de detalles, o hay un detalle, porque solamente tocaremos uno, hay un detalle que quiero traer a colación. Y es la necesidad que en nosotros no se cumpla esa sentencia que dice: nadie aprende por cabeza ajena. Dios llama al pueblo a que aprendamos de los errores que se cometieron en el pasado, de tal forma que no se cumpla la sentencia de que nadie aprende por cabeza ajena. Nosotros sí. Y se espera que el pueblo de Israel sí aprenda por cabeza ajena,
aprenda de lo que vivieron sus padres, aprenda de lo que fueron ellos e hicieron ellos. Y observe lo que dice el versículo 3, lo que es una advertencia. Ustedes vieron con sus propios ojos, estoy en el capítulo 4, versículo 3, ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal-peor y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Esa fue la tragedia más reciente del pueblo de Israel. La tragedia más reciente. De hecho, Josué hace referencia a esa tragedia y Josué 22 la trae a memoria. Observe lo que dice Josué 22, 17, trayendo a memoria esa historia. Dice, ¿acaso no hemos aprendido ninguna lección? Recuerde lo que acabo de decirle. En nosotros no se puede cumplir la sentencia de que nadie aprende por cabeza ajena. Josué 22, 17 le dice al pueblo, ¿acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de peor, del cual todavía no nos hemos purificado? Era la tragedia más reciente que Israel había vivido, fruto de su idolatría y su inmoralidad. La tragedia más reciente. El hecho está narrado en Números capítulo 25. Números capítulo 25. Y del versículo 1 en adelante dice, mientras los israelitas acampaban en Sitín, esta es la historia a la que está haciendo referencia Moisés, a la que hizo referencia Josué. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a practicar los sacrificios, a participar en los sacrificios de sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlo. Esto los llevó a unirse al culto de Baal-peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Aquí lo que tenemos es, y la manera en cómo está narrado el texto, cuando lo leí por primera vez, inmediatamente pensé en algo. Pues en este proceso de estudiar para esta exposición, para este momento de la predicación, pensé en, parece un grupo de niños ingenuos. No parece un pueblo que conoce a Dios, sino un pueblo conformado por niños ingenuos. Fueron invitados y no pusieron la más mínima resistencia. No hubo la más mínima resistencia. No hubo reparo alguno en participar de aquello que se les invitaba. Y aunque esto fue un trabajo de inteligencia, porque a la luz de lo que nos va a decir Números capítulo 30, versículo 16, sí fueron ellas las que aconsejaban, las que aconsejadas por Balaán hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal-peor. Este fue un trabajo de inteligencia dirigido por Balaán. Así dice el capítulo 30, versículo 16. Fue un trabajo de inteligencia dirigido por Balaán. Recuerda que les dije que era importante saber desde dónde se estaba dando el discurso. Capítulo 1, versículo 5 de Deuteronomio. Se está dando desde las tierras de Moab. Y cuando nos acercamos a Números capítulo 25 para revisar qué fue la historia, nos damos cuenta de que esa historia ocurrió en tierra moabita. Qué detalle tan particular, porque el Señor les hace una advertencia. En el versículo 3 les hace una advertencia. Ustedes vieron con sus propios ojos. Es la tragedia más reciente que acaban de vivir y el discurso se está dando en la tierra de Moab.
los para en el mismo lugar, territorio, sector, lugar geográfico donde el pueblo cometió el pecado de Baal Peor. Qué detalle el de la narración, ¿sí? Y es que no solo les trae la historia, les trae la historia, los para en el lugar donde cometieron el pecado. No solo los ubica en la narrativa histórica, los pone en el lugar geográfico, casi que les permite encarnar lo que vivieron ellos e hicieron ellos, parados allí en la tierra de Moab. Es que la narración de la historia, que es otro detalle ahí, como viene narrándose desde el capítulo 1, 2, 3, dice el versículo 29, y permanecieron en el valle frente a Bet Peor. Ese capítulo 3 es la narrativa. El lugar donde están es la tierra de Moab. Y en la narrativa del recuento histórico, Moisés hace un par en ese recuento histórico y dice, y permanecieron en el valle frente a Bet Peor, para iniciar a hacer el llamado a la luz, ese llamado a la devoción plena, a la luz de lo que ha sido la intervención de Dios. Hay un llamado a la devoción plena y muy intencionalmente Moisés los tiene parados en la tierra de Moab, y Moisés en su discurso, en su recuento histórico, hace un pare cuando llega a Bet Peor. Y es que posiblemente esa expresión Bet Peor traía a memoria, por su similaridad, por su semejanza, traía a la mente la idea de Baal Peor. Es aquí donde Dios les está diciendo al pueblo. Recuerde que están en la frontera. Capítulo 1, versículo 5. Están al este del Jordán, en la tierra de Moab, a las puertas. Una vez atraviesen la frontera, el pueblo pasaría de estar a solas con Dios a enfrentar los enemigos. Pasaría de estar caminando con Dios a solas por todo el desierto para enfrentarse ahora al paganismo, para enfrentarse a los enemigos, para enfrentarse a la inmoralidad, a la idolatría de ese pueblo cananeo. El pueblo está en la frontera y mira al otro lado del Jordán y ve todo un futuro prometedor. Lo que ven es un futuro prometedor, y lo ven gracias a la promesa que Dios les ha hecho, a la realidad de que es una tierra que fluye leche y miel, a la realidad de lo que les han traído los espías, de los frutos que les han traído, cómo es de próspera esa tierra. Pero humanamente es un futuro incierto. Humanamente hablando es un futuro incierto, plagado de peligros y de incertidumbre. Aquí la pregunta que nos queda y que Moisés les está planteando es: ¿Israel seguiría siendo fiel a Dios que lo sacó de Egipto? Porque el llamado es a la devoción plena. ¿Israel seguiría siendo fiel? ¿Pasará Dios a formar parte de esa gruesa lista de dioses cananeos que se convierten en un menú religioso? ¿Pasará a ser Dios un ítem más en esa lista de religiones cananeas para Israel? Cuando nosotros pensamos en la misión cristiana, tratamos de pensar en la misión cristiana siempre involucra cruzar fronteras. Cruzar fronteras implica ir a algún lugar donde Dios no está,
De hecho, hace algún tiempo leí en un libro y me llamó la atención la expresión que una iglesia, un lugar de reunión, un espacio, una capilla, las personas entraban y al salir era solo saliendo, que se encontraban con una frase como: aquí comienza tu campo misionero. Aquí comienza tu campo misionero. Era saliendo que lograban leer la frase, no ingresando. Era saliendo que se leía. La misión cristiana siempre involucra cruzar fronteras. Implica ir con Dios a algún lugar donde Él no es proclamado, no es reconocido, no es adorado, no se le rinde culto, no es tenido en cuenta. O si lo pensamos en culturas como la nuestra, en un tiempo como el nuestro, cuando se habla hoy en alguna parte del mundo de una sociedad postcristiana, o para ponerlo en otros términos, se habla de un cristianismo líquido. Hoy el llamado del Señor para la iglesia que está enfrente de un mundo secularizado, apartado totalmente de Él. El llamado del Señor es lo que la frase con la que inicié, que les decía, trataba de recoger lo que era el llamado del Señor en Deuteronomio. La iglesia representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. ¿Usted recuerda la oración de Jesús por los discípulos? En Juan 17. La oración de Jesús por los discípulos fue algo como: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Ellos no son del mundo. Y cuando piensas en esa expresión, y algo que estaremos viendo en ese libro de Deuteronomio, es que el pueblo, ese concepto, esa doctrina de que Dios ha escogido ese pueblo, ha apartado para sí ese pueblo, predomina en todo el libro de Deuteronomio. Ellos no son del pueblo, no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Sabes qué es lo que nos permite a nosotros santificarnos en ese mundo postcristiano, en ese mundo antagónico para la fe cristiana? La palabra. Y es acá donde entra el llamado del Señor al pueblo de Israel. Continúa, vamos extendiendo ese llamado, vamos comprendiendo ese llamado. Y es que en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 le dice: no añadas ni quites palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Permítale leérselos en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que me llamó la atención. La Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas habla de guarden, pero me parece que la Nueva Versión Internacional y la Traducción Viviente, en esa intención de traer la idea, hacen una traducción dinámica que nos ayuda a entender el concepto. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente: no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Cuidado. Aquí hay una alerta.
Cuidado, iglesia. No editemos la palabra del Señor. No edites su palabra. Mantenerse en la palabra, no tratar de hacer ajustes a ella. Ese es el llamado. Es que la palabra está completa. Meter nuestra mano allí, tratar de meter nuestra mano allí, es alterar su contenido. El Señor lo que le dice al pueblo es: deje la resistencia, cumpla los mandatos. Si lo quiere en términos de la Nueva Traducción Viviente, simplemente obedezca. Eso es determinante para el pueblo de Israel. Y es determinante para lo que acabamos de decir. Va a ser esa expresión que nos va a acompañar durante toda esta reflexión en Deuteronomio. La iglesia representará esperanza para nuestra nación, sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. Y la única manera de permanecer en los caminos del Señor es cumpliendo lo que acaba de decir la Escritura en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Ni le añada ni le quite, simplemente obedezca. Un poquito molesta la frase, ¿no? Incomoda. Nuestra nación requiere de nosotros. Demanda de la iglesia. Nuestra nación demanda de la iglesia. Así como el Señor lo está demandando. El Señor lo exige porque de Él somos. Pero tenemos un mundo que está a la expectativa de una iglesia que nos permite y le permita ver al mundo, palpar a Dios, vivir a Dios, conocer al Señor. Nuestra nación requiere de la fidelidad de la iglesia. Desde el comienzo del libro de Deuteronomio nos está dejando ver la única esperanza de Israel como bendición a las naciones es que guarden los mandamientos. La única esperanza de Israel como bendición a las naciones es que guarden los mandamientos. No hay otro, no hay otra manera. Para nosotros es como lo hemos venido diciendo, la iglesia representará esperanza para nuestra nación sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. Y es que si Israel guarda la ley de Dios, dará buen testimonio a otras naciones de Dios. Y es lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante. Miren, yo les he enseñado, le dice Moisés al pueblo, los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una nación, una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? La historia nos está demandando hoy la condición de nuestros pueblos, la realidad del ser humano. Le demanda a la iglesia hoy, a la luz del llamado del Señor, le exige a la iglesia hoy, le demanda a la iglesia hoy, le hace un requerimiento a la iglesia hoy de ser fiel a la palabra. Ese versículo 9, llegué hasta el 8 en la lectura. El versículo 9 va a decir que hay una manera en cómo nosotros podemos. Hay una manera
en cómo nosotros podemos aportar a ese llamado que nos está haciendo Dios en Deuteronomio y que le hace Dios al pueblo en Deuteronomio. La manera es, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Cuéntenselas. Pero recuerde, no es solamente la historia, no es solamente contar historias, como transmitimos los cuentos de hadas a nuestros hijos. No. Aquí no se trata solo de transmitir acontecimientos. Aquí estamos transmitiendo conocimiento de Dios. En esa historia estamos transmitiendo conocimiento de Dios. En esa historia estamos transmitiendo conocimiento de Dios. Y es ese conocimiento de Dios lo que da lugar a nuestra fe. Y es ese conocimiento de Dios lo que da lugar a la fe. Y hay que contarle la historia a las nuevas generaciones. Hay que contárselas. Pero recuerdo la expresión de un profesor del seminario que nos decía, ¿cómo te lo digo para que no se te olvide? Y creo que esto es uno de esos casos donde tenemos que pensar cómo se lo voy a contar a mis hijos para que no se les olvide. ¿Sabes cómo lo hizo Moisés? Moisés los ubicó en el lugar donde el pueblo había cometido su falta. Y ellos fueron testigos. Porque fue la última gran tragedia que vivió el pueblo de Israel. Y el texto nos dice que ellos son testigos. Ahí lo expresa muy bien el texto bíblico. Ustedes vieron con sus propios ojos. De manera que cuando Moisés los ubica allí, seguramente más de uno sintió algo de incomodidad. ¿Cómo te lo digo? Para que no se te olvide. Necesitamos contarle la historia a nuestras nuevas generaciones. De tal forma que eso despierte la fe. Despierte la fe, porque la fe es por el oír. ¿Y qué es lo que oímos? La palabra de Dios. Hay que darle a conocer a las nuevas generaciones la historia de un Dios que ha decidido revelarse a nosotros. Dios ha librado de las manos de Faraón al pueblo de Israel. Los ha conducido hasta la frontera. Hecho que va a demandar devoción plena al pueblo. Como lo dice de Enoc, andaba con Dios y agradaba a Dios. Andaba con Dios y agradaba a Dios. Somos nosotros el pueblo que está asumiendo la responsabilidad que tenemos hoy. Somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo escogido por Dios, apartado por Él. Y la iglesia representará esperanza si y solo si permanecemos en los caminos del Señor. ¿Estamos nosotros firmes en los caminos de Dios? ¿O estamos nosotros considerando la posibilidad de editar su palabra?
no metas tu mano, iglesia, en la palabra. Cuando metes tu mano en la palabra, la adulteras. Está completa y es suficiente. Lo que necesitas es esa dosis de palabra, ni más ni menos. Que este sea entonces un momento para entender la sentencia. Un pueblo que conoce su historia que no conoce su historia está condenado a repetirla. Que no repitamos nosotros la historia del pueblo de Israel. Somos la iglesia, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Eso somos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso somos. Pero se requiere de nosotros una respuesta en fidelidad a su palabra. Incline sus rostros, guarde unos segundos de silencio delante del Señor y deje que Dios en su palabra le ministre. Deje que Dios en su palabra le ministre. Unos segunditos de silencio delante del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por el desafío que representa para nosotros. Por tu llamado. Señor, nuestras naciones te necesitan. Y así como Israel, en Abraham fue escogido para ser ese pueblo de sacerdotes, ese pueblo tuyo. Hoy la iglesia en Cristo ha sido escogida para anunciarle al mundo las virtudes de aquel que la llamó, que llamó a la iglesia, las virtudes de aquel que escogió la iglesia y la sacó de las tinieblas y la llevó a la luz. Gracias, Señor. Hoy tenemos una responsabilidad ante el mundo y es entender que debemos brillar, pero no con luz propia, no la tenemos. Es brillar con la luz de Cristo en un mundo que se sume en la oscuridad. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, pastor, ya incursionamos en este camino por Deuteronomio, pensando en ese llamado del Señor para la iglesia, para el pueblo de Israel en Deuteronomio, pero para la iglesia hoy nosotros en el Nuevo Testamento. Es un llamado bastante desafiante y es entender que la iglesia representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. Un gran desafío, ¿no? Así es, ese es el llamado del Señor para la iglesia hoy, permanecer firme al Señor, ese Dios que se nos ha dado a conocer y que se ha relacionado con nosotros y ha tomado la iniciativa para nosotros creyentes del Nuevo Testamento en Cristo Jesús, y por eso debemos caminar firmes y fieles a Él. Por favor, no se levante de su silla, comparta allí un café con quienes están a su alrededor, pasemos a hablar con otros y a socializar qué ha sido ese llamado del Señor para nuestras vidas. Un abrazo y muchas bendiciones. En los montes, en los valles, exaltamos a aquel digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza.
voz de su alabanza, con las manos